Tipos de redes de datos. Tipo de red de datos, LAN. Como primer tipo de red de datos está la red de área local, o mejor conocida como LAN, por las siglas en inglés The Local Area Network. Es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio. Restricción geográfica. Está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar hasta 1 kilómetro. Velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión se opera a velocidad de 10 y 100 megabytes. Privacidad. Su privacidad permite que los usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos solamente entre esa oficina o edificio. Fiabilidad. Sí es fiable, porque solamente los usuarios de esa oficina pueden compartir información, sin que otro usuario pueda ver la información de esa red. Ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene este tipo de red son: la tasa de error debe ser muy baja, por lo que las redes son muy seguras. Los canales son propios de los usuarios o empresas. Los enlaces son líneas de alta velocidad. Permiten compartir bases de datos, programas y periféricos. Tipo de red de datos WAN. Red de área amplia o WAN, por sus siglas en inglés, Wide Area Network. Estas redes se basan en la conexión de equipos informáticos ubicados en un área geográfica extensa, por ejemplo, entre distintos continentes. Al comprender una distancia tan grande, la transmisión de datos se realiza a una velocidad menor en relación con las redes anteriores. Sin embargo, tienen la ventaja de trasladar una cantidad de información mucho mayor. La conexión es realizada a través de fibra óptica o satélites. Restricción geográfica. Es muy amplia, ya que son países o continentes lo que esta red puede abarcar. Velocidad de transmisión. Sus velocidades son menores que las LAN, aunque son capaces de transportar una mayor cantidad de información y datos. Privacidad. Tienen una colección de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de los usuarios. Estas están conectadas por la red que lleva los mensajes de un host a otro. Fiabilidad. Su fiabilidad en las transmisiones no es muy buena, ya que pueden usar un sistema de comunicación vía satélite o de radio. No es fiable porque todos los usuarios que entren en esa red pueden ver la información. Ventajas y desventajas. Transportan mayor cantidad de datos. Las desventajas: la velocidad es por bits. Tipo de red de datos MAN. Otra red de tipo de datos es una red de área metropolitana, mejor conocida como MAN, siglas en inglés Metropolitan Area Network. Es una red de alta velocidad, banda ancha, que da cobertura en un área geográfica extensa, proporcionando capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video, sobre medios de transmisión tales como la fibra óptica y pad trenzado. MAN bucle. Restricción geográfica. Su distancia de cobertura es mayor. Velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión, las redes MAN bucle ofrecen velocidades de 10 MB, 20 MB, 10 GB y 10 GB mediante la fibra óptica. Privacidad. Privacidad. Solamente pueden conectarse los usuarios de edificios que sean de esa misma organización propietaria de los equipos. Fiabilidad. La fiabilidad de las transmisiones, la tasa de error para fibra óptica es menor que la de cable de cobre, a igualdad de longitud. La fibra óptica y el cable son un medio seguro porque no es posible leer o cambiar la señal sin interrumpir físicamente el enlace. Ventajas y desventajas. Las ventajas que posee este tipo de red de datos
es una MAN privada, es más segura que una WAN. Una MAN es más adecuada para la transmisión de tráfico que no requiere asignación de ancho de banda fija. Tipo de red de datos PAN. Tipos de red de datos PAN: red de administración personal, o en las siglas en inglés Personal Area Network, son redes pequeñas, las cuales están conformadas por no más de 8 equipos, por ejemplo un café internet. Restricción geográfica: es de 33 pies 10 metros o más longitud. Privacidad: la privacidad es privada. Fiabilidad: la fiabilidad de transferencia es poco fiable. Ventajas y desventajas: puede utilizar estas redes para transferir los archivos. Suelen utilizar conexiones Bluetooth o infrarrojos. Permiten que los dispositivos puedan detectar de forma autónoma y conectarse uno a otro. Niega la necesidad de cables, que lo que permite al usuario, por ejemplo, tener un auricular inalámbrico. Las desventajas de la red PAN: solo cubren un rango de menos de 10 metros. Su susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas, la baja seguridad que ofrece, y son más lentas que las redes que utilizan cableado. Tipo de red de datos CAN. Red de Area Campus, en las siglas en inglés Campus Area Network, es una colección de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus universitario, oficinas de gobierno, maquilas o industrias, pertenecientes a una misma entidad en un área delimitada en kilómetros. Ventajas y desventajas. Las ventajas de la red CAN son que son en ambiente. Las desventajas de la red CAN son que es una área geográfica universitario limitada. Topologías de las redes. Topología de bus. Comunicaciones, denominado bus, troncal o backbone, al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí. Las ventajas de la red en bus: facilitan la implementación y crecimiento. Simplicidad de la arquitectura: es una red que no ocupa mucho espacio. Las ventajas son: hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal. Puede producirse degradación de la señal. Topología de anillo. Es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación. Sus ventajas son: el sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras. El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red. Sus desventajas son las longitudes de canales antes de alcanzar la estación de destino. El canal usualmente se degrada a medida de que la red crece. Topología de árbol. Es una red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica es parecida a una serie de redes de estrella interconectadas, salvo que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde que se ramifican los demás nodos. Las ventajas de esta topología: cableado punto a punto para asegurarnos individualidades, soportando por multitud de vendedores, software y hardware, facilidad de resolución de problemas. Desventajas de esta topología: se requiere mucho cable. La medida de que cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. Topología de estrella. Es una red de computadora donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto, un conmutador, un repetidor o un concentrador. Las ventajas de esta topología son: pues un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente, reconfiguración rápida, fácil de prevenir daños y conflictos. Topologías inalámbricas. En las topologías inalámbricas de una GLAN
Se define como topología de la disposición lógica o a la disposición física de una red, que se centra en la lógica, cómo se comunican los dispositivos. Existen tres tipos de topología CLAN, o sea de inalámbrica: ad hoc, infraestructura y mesh. La topología ad hoc: los dispositivos establecen enlaces punto a punto y se comunican a través de esos enlaces como dispositivos que se encuentran en su rango. En la topología de la infraestructura, un dispositivo se encarga de centralizar las comunicaciones. Se denomina punto de acceso, AP o Access Point. Y en la topología Mesh, es el siguiente paso en las topologías inalámbricas. Se descentraliza la comunicación y los dispositivos que intervienen en la comunicación pueden compartir recursos. Si se cae un nodo, no afecta a toda la red. Medios de transmisión. Cable coaxial. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos. Uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra o retorno de las corrientes. Principio de transmisión. La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 52, 75 o 93 ohm. Calibres: 18, sólido, B, C, C, S. Características: la característica principal de la familia RG58 es el núcleo central de cobre. Categorías: para la transmisión en banda ancha con una impedancia característica de 75 ohmios, utilizado en transmisión de señales de televisión por cable. Para transmisión en banda base, con una impedancia característica de 50 ohmios, utilizando en LAN. Dentro de esta categoría se emplean dos tipos de cable: coaxial grueso y coaxial fino. Coaxial grueso es el cable más utilizado en LANs en un principio. Clases: Riser, ULCATBR. Cable de par trenzado. Es un tipo de conexión que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de las cables adyacentes. Principio de transmisión. Dependiendo de la categoría, su velocidad es: categoría 1 es 0.4 MHz, categoría 2 4 MHz, categoría 3 16 MHz, categoría 4 20 MHz, categoría 5 100 MHz, categoría 5E 100 MHz, categoría 6 250 MHz, categoría 6A 250 MHz, categoría 7 600 MHz, categoría 7A 1200 MHz, categoría 8 1200 MHz y categoría 9 25.000 MHz. Calibres. Calibres usuales son 0.404, 0.51, 0.64, 0.91 milímetros. Características: está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destacar que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y el ruido externo también son factores importantes, por eso se utilizan coberturas externas y el trenzado. Categorías: la especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la Asociación de Industrias Electrónicas e Industrias de las Telecomunicaciones especifica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Clases:
Cada clase especifica las distancias permitidas, el ancho de banda conseguido y las aplicaciones para las que es útil una función de esas características. Fibra óptica. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones. Consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga en el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. Principio de transmisión. 5-125 micrómetros. Soporta hasta 1 GB de Ethernet. Usan LED como emisores. OM2, fibra 50-125 micrómetros. Soporta hasta 1 GB Ethernet. Usan LED como emisores. OM3, fibra 50-125 micrómetros. Soporta hasta 10 GB Ethernet. Usan laser como emisores. Bajo OM3 se ha conseguido hasta 2000 MHz y calibres. El diámetro de una fibra óptica es similar al de un cabello humano. Un cable de 64 fibras ópticas tienen un diámetro total de 15 a 20 milímetros. Características: cobertura más resistente, uso dual, interior y exterior, mayor protección en lugares húmedos, empaquetado de alta densidad. Categorías. En las categorías es 8.3 micrones en el núcleo sobre 125 micrones de la cubierta en el modo sencillo, 62.5 micrones en el núcleo sobre 125 micrones de la cubierta en el modo multimodal, 50 micrones en el núcleo sobre 125 micrones de la cubierta multimodo, 100 micrones en el núcleo sobre 140 micrones en la cubierta del multimodo. Clases. Las clases son las fibras multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados muchos modos a rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Estándares de acceso. Se llama estándares de acceso al conjunto de reglas que definen la forma en que un equipo coloca los datos de la red y toma los datos de cable. Una vez que los datos están moviendo la red, los estándares del acceso ayudan a regular el flujo de tráfico de la red. IEEE 802. IEEE 802 es un estudio de estándares elaborado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, que actúa sobre redes de ordenadores o computadoras, concretamente y según su propia definición, sobre redes de área local, RAL en inglés, LAN, y de redes de área metropolitana, MAN en inglés. También se usa el nombre de IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen, y algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet IEEE 802.3 o Wi-Fi IEEE 802.11. Incluso está intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15. Se centra en definir los niveles más bajos según el modelo de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo. Concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles: el de enlace lógico, recogido en 802.2, y el de acceso del medio. El resto de los estándares recogen tanto el nivel físico como el subnivel de acceso al medio. Tipos de acceso al medio y características. Los métodos de acceso al medio más utilizados son CSMA, CD y paso de testigo. CSMA CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, o acceso múltiple con escucha de portadora o detección de colisión, es el protocolo de acceso al medio que utilizan las redes de Ethernet, las más frecuentes en el mundo empresarial, que cubren un 80% del mercado y que disponen de una tecnología lógica de bus. De esta manera,
Aunque la red puede ser físicamente dispuesta en bus o en estrella, su configuración a nivel funcional es la de un medio físico compartido por todas las terminales. Su funcionamiento es simple. Antes de transmitir un ordenador, este escucha el medio de transmisión que comparten todas las terminales conectadas para comprobar si existe una comunicación. Esta precaución se toma para que la transmisión se realice en ese momento, pero no se interfiera por una nueva. Token Ring. La red Token Ring es una implementación de estándar IEEE 802.5, en el cual se distingue más por su modo de transmitir la información que por la forma en que se conectan las computadoras. A diferencia del Ethernet, aquí en Token ficha virtual es pasado como de computadora a computadora, como si fuera una papa caliente. Cuando una computadora desea mandar información, debe esperar a que llegue el token vacío. Cuando le llega, utiliza el token para mandar información a otra computadora. Entonces, cuando la otra computadora recibe la información, regresa el token a la computadora que envía el mensaje de que fue recibida información. Así se libera el token para volver a ser usado por cualquier otra computadora. Mi conclusión es que esos temas, esta elaboración de video me gustó demasiado, porque ya que con eso pude comprender todo el tipo de redes que existen, por ejemplo LAN, WAN y MAN, que pues son diferentes métodos para implementarse y para ponerse en función, ya que pues, obviamente tienen diferentes características y diferentes funciones. Y es lo mismo, pude conocer cómo son los cables, el cable coaxial, el trenzado y pues la fibra óptica, y de qué nos benefician y cómo es cuál es mejor y cuál es el que no sirve, bueno, el que no tiene tanta función. Y pues gracias a eso pude conocer también cómo hoy en día nos podemos comunicar, y que gracias a eso es algo muy importante, ya que nos facilita la comunicación ya que tenemos para contactarnos con nuestros familiares y nuestros amigos, y que son procedimientos como para utilizando las redes para que nuestra comunicación llegue a nuestro destino, y que nos podemos comunicar mejor. Esta implementación de la tecnología, pues la verdad, pues es muy importante, y conocer estos temas pues mucho mejor. Mi conclusión es que las redes son de mucha utilidad hoy en día, ya que sin ellas no tendremos la comunicación que tenemos hoy en día, y todo sería como a la antigua, con mensajes escritos a mano, solo por teléfono. Que hay diferencias entre las redes como topologías, medio de transmisión, así como la instalación de las mismas. Puede comprender qué y cuáles redes se utilizan para cada tipo de situación, cuáles son los costos, cuál es la instalación que debe llevar y cuál sale más práctica. También cuánto territorio abarca cada una, a qué velocidad se maneja en cada red. Los medios de transmisiones, que son los tipos de cable, como fibra óptica, par trenzado, sin trenzar, etcétera. También las diferentes topologías y cuáles fallan, en qué situaciones, en qué momento, cuál sale más barata, cuál es más cara, y todo lo básico sobre una instalación de red. Así que esto es apenas como la teoría, y faltaría ponerlo en práctica.